Bueno, ¿cómo están, muchachos? Este es un tutorial en el que vamos a hablar acerca de los ácidos inorgánicos. Es material de apoyo para resolver la guía número 2 de química. Entonces, bueno, espero que lo aprovechen. Vamos a hablar entonces de los ácidos inorgánicos. Hay que primero resaltar la diferencia entre ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos. Los ácidos inorgánicos son aquellos que, como su nombre lo indican, no tienen una base directamente en carbono, sino que sencillamente, eh, digamos que su estructura está basada en los no metales diferentes al carbono, aunque hay que hacer la salvedad que los tres ácidos básicos del carbono sí están incluidos en este grupo. Simplemente distinguirlos de los que tienen base de hidrocarburos, es decir, de carbono y hidrógeno, que se llaman ácidos orgánicos y que son de los que más utilizamos en la casa, como el ácido acético que está presente en el vinagre o el ácido cítrico de las frutas. Bueno, entonces vamos a enfocarnos, como les dije, en los ácidos inorgánicos. Primero que todo, ¿qué debemos saber de los ácidos inorgánicos? Los ácidos inorgánicos todos tienen como grupo funcional, es decir, en todos los ácidos aparece el H o hidrógeno con carga +1. Ese es el grupo funcional que distingue a los ácidos de cualquier otro tipo de compuesto inorgánico. ¿Cómo se clasifican los ácidos? Los ácidos inorgánicos se clasifican en dos grupos. El primero, los ácidos hidrácidos, que como su nombre lo indica, hidrácidos, tiene que ver con la presencia de hidrógeno. Entonces, básicamente la estructura de estos ácidos hidrácidos es el hidrógeno con su carga +1 y un no metal. Para ubicar los no metales, obviamente tenemos que remitirnos a la tabla periódica hacia la derecha y allí ubicamos la distinción entre metales y no metales. Entonces vamos a trabajar con los no metales, obviamente sin incluir los elementos del grupo 8A, los gases nobles, que ellos no forman este tipo de compuestos. Entonces les decía, la estructura general, hidrógeno y no metal, y pues aquí vemos algunos ejemplos de los ácidos hidrácidos. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos el hidrógeno, no metal, en este caso cloro, en este caso yodo, hidrógeno y no metal, en este caso el no metal es el azufre. La otra clasificación son los ácidos oxácidos. Como su nombre lo indica, oxácidos quiere decir que aparte de el hidrógeno +1 que está en todos los ácidos, o sea, por el hecho de ser ácido ya debe tener el hidrógeno. Un no metal, como habíamos hablado anteriormente, a estos se les agrega el oxígeno. Entonces ahí tenemos la estructura general de un ácido oxácido, es el hidrógeno seguido de un no metal y seguido del oxígeno. Algunos ejemplos entonces tenemos aquí H2SO4, nuevamente hidrógeno, no metal, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, no metal, oxígeno, en este caso el cloro. Entonces, esa es la estructura general de los ácidos oxáceos. Ahora, pues vamos a hablar en detalle de cada una de estas clasificaciones. Entonces, los ácidos hidráceos. Como les había dicho antes, la estructura es el hidrógeno y un no metal. ¿Cuáles son las reacciones de formación de estos ácidos? Ojo con esto. Vamos a poner primero esta, donde nos dice que los elementos que forman ácidos hidrácidos son los elementos de los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. El 6A encabezado por el oxígeno, seguido por el azufre, y el 7A encabezado por el flúor y seguido por el cloro. Pero resulta que estos elementos normalmente tienen más de un estado de oxidación. Entonces es importante aclarar que los ácidos hidráceos solamente se forman utilizando el menor estado de oxidación del elemento, pero con signo negativo. Recuerden que como están al lado de un H+,
el elemento o el no metal debe tener un estado de oxidación negativo para lograr el cero del que habíamos hablado anteriormente. Entonces quiere decir que por cada elemento, como solo utiliza su menor estado de oxidación con signo negativo, cada elemento forma un solo ácido hidrásico. Entonces, miremos un ejemplo de una reacción de formación. Entonces, aquí tenemos con el hidrógeno y el cloro. Lo primero que hay que mirar es que para los ácidos hidráceos específicamente se parte del hidrógeno como elemento y se parte del cloro. Aquí recuerden que este 2 que aparece abajo del hidrógeno y abajo del cloro corresponden a que estos dos elementos son gases y los gases siempre forman moléculas diatómicas. Entonces combinamos, hacemos la estructura hidrógeno no metal, aquí lo tenemos, hidrógeno no metal, y miramos cuáles son los estados de oxidación del cloro. El cloro tiene como estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Y aquí nos dice, trabaje con el menor estado de oxidación con signo negativo. Entonces, aquí está el -1. Y el hidrógeno, ya habíamos dicho, siempre trabaja con +1. Si se dan cuenta, +1 menos 1 da 0. Ahí ya logramos el 0 directamente. Sin embargo, no olvidemos que las reacciones se deben balancear. Entonces, si aquí tenemos 2 hidrógenos y 2 cloros, es lógico que aquí tengamos 2 también. Entonces, recuerden que comenzamos con los no metales. Si hay metales, van primero los metales, en este caso no hay. Entonces, siguen los no metales, aquí tenemos 2 cloros. Aquí, si solo pusiéramos HCl, tendríamos 1. Como necesitamos 2, por eso hay que poner este 2 aquí como coeficiente, para balancear y que aquí queden 2 cloros y aquí también queden 2 cloros. Lo mismo, aquí hay 2 hidrógenos y aquí vienen a haber 2 hidrógenos. Recuerde que este 2 afecta todo, a las dos cosas, los dos elementos. Entonces, esta es una reacción de formación balanceada de un ácido hidrásico. En el primer punto del taller o de la guía 2, se les pide escribir las reacciones balanceadas de todos los ácidos que se forman del carbono y del selenio. Entonces, ojo con esto. Carbono y selenio. El carbono está en el grupo 4A. Si ustedes se dan cuenta, el 4A no está aquí. Quiere decir que el carbono no forma ácidos hidrácicos. Pero el selenio sí está en el grupo 6A. Quiere decir que el selenio sí forma ácidos hidrácidos y la formación del ácido hidrácido del selenio debe tener una reacción muy por este estilo. Miremos otro ejemplo de reacción. Es con el azufre. Entonces, lo mismo, ponemos el hidrógeno con su 2 por ser un gas y ponemos el azufre. Al azufre no le ponemos 2 porque el azufre es un sólido. Entonces no le vamos a poner ese 2. Y luego combinamos hidrógeno con azufre. El hidrógeno con su +1, que siempre trabaja, y el azufre trabaja con estados de oxidación 2, 4 y 6, nuevamente menor estado de oxidación con signo negativo, o sea, el -2, y aquí nos damos cuenta que +1 menos 2 no da 0. Entonces, para dar el 0, recuerden, la fórmula que habíamos puesto, o el truco que habíamos puesto era cruzar, ¿cierto? Entonces, este 2 baja, por eso aparece este 2 aquí, y el 1 baja, pero el 1 recuerden que no se pone. Entonces ya con este 2 de aquí abajo, ya podemos decir 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y ahí ya está balanceada directamente. Fíjense que cuando nosotros ya logramos el 0, que es lo primero que hay que hacer, y después vamos a analizar la reacción en general o la ecuación de la reacción en general, vemos que aquí hay 2 hidrógenos, aquí también, y que aquí hay un azufre y aquí también. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación ya está balanceada de entrada. Entonces, si ya está balanceada de entrada, no hay necesidad de ponerles números. Vamos a quitarnos la costumbre de que necesariamente tenemos que poner algún número. No. Si, como en este caso, la reacción a la primera ya está balanceada, no hay necesidad de ponerle nada, ya la podemos dejar así. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se nombran los ácidos hidrácidos.
Pues la nomenclatura es muy sencilla. Los ácidos, tanto hidrácidos como oxácidos, solo presentan un nombre. Usualmente se presentan con un solo nombre, es decir, no vamos a utilizar tres nomenclaturas como en el caso de los óxidos y los hidróxidos, sino solamente una. Entonces, para los ácidos hidrácidos, la regla general es, se coloca el nombre ácido, o sea, la palabra ácido, luego el nombre del elemento y termina en hídrico. De manera que, entonces, como ejemplo, vamos a poner aquí, miren, HCl, el ácido clorhídrico. El HF, que es con flúor, sería el ácido, nombre ácido en ambos casos, miren. Luego el nombre del elemento, aquí sería el cloro, aquí sería flúor. Y la terminación hídrico. Entonces queda ácido clorhídrico acá, ácido fluorhídrico acá. Y otro ejemplo, pues sería este, ¿sí? El de azufre. Recuerden que el azufre se nombra como sulfur, ¿sí? Es el ácido. Aquí me faltó una F, entonces no es sulhídrico, sino sulfídrico con F. Aquí me faltó una F, un errorcito aquí en la presentación. Entonces, una F aquí, por favor. Sulfídrico, ¿de acuerdo? Y ese es el único nombre que reciben los ácidos hidráticos. No hay ningún otro nombre, solamente vamos a trabajar eso. Ahora vamos a hablar de los ácidos oxáceos. Entonces, la estructura de este es lo mismo, el hidrógeno, lo mismo el no metal, pero aquí se le adiciona el oxígeno. Entonces, ojo que ahí hay unas diferencias importantes. ¿Quiénes forman los ácidos oxáceos? Todos los no metales. Entonces, de todos los grupos. Eso quiere decir que en el caso de la guía, cuando hablamos del carbono, el carbono, como habíamos dicho, no pertenece ni al 6A ni al 7A, es decir, no forma hidráceos, pero sí forma ácidos oxáceos. Y el selenio, que pertenece a los grupos anteriores, no quiere decir que solo forma hidráceos, también forman oxáceos. Es decir, todos los no metales forman oxáceos. En pocas palabras, los del grupo 6A y 7A forman tanto hidráceos como oxáceos. Entonces, ¿cómo se forman esos ácidos oxáceos? Básicamente, la fórmula general es esta, o la reacción general es esta. Partimos de un óxido ácido. Recordemos que los óxidos ácidos son los óxidos de los no metales. Le sumamos agua y me forma el ácido oxáceo. Ojo, no confundir estas dos palabritas, óxido ácido con ácido oxáceo. Es común la confusión. Entonces, óxido ácido, como su primer nombre indica, es un óxido. Es decir, la unión de un no metal con oxígeno, simplemente. En cambio, un ácido oxáceo tiene esta estructura: hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, miremos ejemplos. Aquí tenemos con el azufre, dijimos el azufre trabaja con 2, 4 y 6. Primero formamos el óxido ácido. Entonces recordamos, no metal, oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con -2, entonces este necesariamente tiene que volverse positivo y trabajar con el 2. 2 menos 2, 0. Ahí ya cuadramos el 0 en el óxido, le sumamos agua y luego vamos aquí a la formación del ácido. Entonces, básicamente lo primero que hacemos es hacer caso a lo que nos dice aquí. Ponga primero el hidrógeno, ponga el no metal y ponga el oxígeno. Yo puse el hidrógeno, puse el no metal y puse el oxígeno. Si miramos los estados de oxidación, el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. El azufre en este caso trabaja con +2 porque viene de acá. Y el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Entonces, ¿de dónde salen estos dos numeritos de abajo? Hay dos formas de verlo. Primero, formalmente mirando las cargas. Si este 2 no existiera, si estos 10 números no existieran, tendríamos 2 más 1, 3 positivos y -2 negativos. Eso no me da 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestro principal problema es que la suma de positivos va a dar impar y el negativo es un par. Y ningún número multiplicado, número entero, me refiero, multiplicado por un -2 me va a dar 3. Entonces yo tengo que hacer que esta suma
sea par, para que pueda haber un par también aquí. Entonces, normalmente, ¿qué hago yo? Le asigno un 2 al hidrógeno. Siempre es al hidrógeno, vamos a tomar eso como prioridad. Entonces, ya con este 2 queda 2 por 1, 2, más 2, 4. Y negativos, 2 por menos 2 menos 4, y más 4 menos 4 me da el 0. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo, y este es un truco que solamente funciona con los ácidos oxácidos, por favor no lo apliquen ni con los óxidos, ni con los hidróxidos, ni con otro tipo de reacción, solamente es para esta, es simplemente comenzar a contar lo que hay a la izquierda y ponerlo tal cual a la derecha. Es decir, es como si estuviéramos haciendo un balanceo automático. Entonces, fíjense que aquí me aparecen 2 hidrógenos, no hay más. Entonces, estos 2 hidrógenos tienen que aparecer también aquí. Entonces, por eso puse este 2, para que queden 2 hidrógenos. Me aparece un solo azufre a la izquierda, entonces tiene que haber un solo azufre a la derecha. Y fíjense que a la izquierda me aparecen 1 y 2 oxígenos. Entonces, a la derecha voy a poner 2 oxígenos. Esta es otra forma de verlo. Entonces, bueno, para no confundirnos, miremos otro ejemplo. Sigamos con el azufre. Entonces, el siguiente estado de oxidación del azufre es 4. Entonces, simplemente, primero vamos a armar el óxido, le sumamos agua, y después vamos a armar el ácido con su fórmula o su estructura básica, hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, primero, miremos más 4 como estado de oxidación del azufre, menos 2 del oxígeno y más 4 menos 2 no nos da 0. Entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es poner un número aquí que al multiplicar por 2 me dé 4. Entonces obviamente va el 2. Ahí ya tengo el 0 en el óxido. O sea, 2 por menos 2 menos 4 más 4, 0. Ahora vamos a trabajar este lado con la misma prioridad. Vamos a mirar estados de oxidación y vamos a mirar el 0 después. Entonces, más 1 para el hidrógeno, más 4 en este caso para el azufre y menos 2 para el oxígeno. Entonces, podemos jugar a lo mismo. 4 más 1, 5 menos 2, entonces aquí tendríamos que poner el numerito para que esto se vuelva par, para que esto se me pueda volver un múltiplo de 2 y aquí poner el otro número. O podemos hacer el truco que les enseñé anteriormente. Entonces vamos a aplicarlo de esa manera. Es otra forma de ver. Entonces, aquí, hidrógeno primero, ¿cuántos hay? 2 a la izquierda. Entonces a la derecha tienen que haber 2. Y le agregamos al 2. Azufre, a la izquierda 1, a la derecha 1. Ahí están bien. Y el oxígeno, fíjense, a la derecha, aquí hay, a la izquierda, perdón, aquí hay 2. Y este de aquí, 3. O sea, en total hay 3 oxígenos. Y a la derecha, ¿cuántos debe haber? Pues 3. Y dejamos el número ahí. Entonces, ¿cómo comprobamos que nos quedó bien? Aparte de que ya, digamos, están al lado y lado la misma cantidad de elementos. Simple. 2 por 1, 2, más 4, 6. 3 por menos 2 menos 6, y más 6 menos 6, 0. Entonces ahí salió el 0 y ya salió perfecto. Para reforzar, el último ejemplo, con el tercer estado de oxidación del azufre. Entonces, más 6 menos 2, ¿qué número multiplicado por menos 2 me da 6 negativo para que me dé 0 con el 6 positivo? Pues entonces el 3, eso ya lo sabemos. Y vamos de nuevo a la derecha a armar el ácido. Entonces, más 1 acá, más 6 acá, menos 2 acá. Y misma historia, comenzamos a jugar. Hidrógenos a la izquierda, 2. Hidrógenos a la derecha, 2. Azufres a la izquierda, 1. Azufres a la derecha, 1. Ya quedó. Y oxígenos a la izquierda, 3. Y este de acá, 4. Entonces a la derecha, 4. Y una vez que ponemos eso, comprobamos. 2 por 1, 2. Más 6, 8. Y 4 por menos 2 menos 8. Y 8 menos 8, 0. Y listo. Vuelvo y repito, insisto vehementemente. Este truco solamente funciona con los ácidos oxáceos. Ni siquiera con los hidráceos, con los oxáceos únicamente. Entonces, no lo vayan a aplicar para otro tipo de compuestos diferente a este.
¿De acuerdo? Ahora miremos los ácidos oxáceos, la nomenclatura. Ah, bueno, pero me voy a volver un momentico antes de ver la nomenclatura. Entonces, vuelvo al primer punto de la guía. En el primer punto dice, haga todos los ácidos del carbono y del selenio. Ya vimos que como el carbono es del grupo 4A, solamente va a formar ácidos oxáceos. ¿Cuántos? Pues si los estados de oxidación del carbono son 2 y 4, o sea, solo 2, pues ¿cuántos ácidos oxáceos formará? Pues solo 2. ¿Y cuáles son las estructuras, las reacciones de formación de esos ácidos, que es lo que ustedes tienen que escribir en la guía? Tiene que ser algo muy parecido a estas dos primeras, que miren, también trabajan con 2 y 4. Entonces, muy similares a estas dos primeras. Solamente aplicarlo con el carbono. En el caso del selenio, el selenio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? El selenio tiene 3 estados de oxidación, ¿cierto? 2, 4 y 6. Es decir, que formará 3 ácidos oxáceos y como es de la familia del azufre, casi calcaditas las reacciones. Aquí se le está dando una ayuda grandísima a ustedes. Casi calcaditas. Pero además, el selenio, como es del grupo 6A, ese sí forma hidrácido. Entonces, ¿cuántos ácidos en total va a formar el selenio? 4. 3 hidrácidos, 3 oxácidos, perdón, y un hidrácido. Y esas son las 4 reacciones que ustedes me tienen que poner en la guía. Tienen que poner las 4. Y en el carbono, las 2. Entonces, ese es el primer punto para hacer claridad en eso. Ahora sí, continuamos con la nomenclatura de los ácidos oxáceos. La nomenclatura de los ácidos oxáceos, como les digo, la de los ácidos es más sencilla de las otras, entonces únicamente vamos a poner la nomenclatura tradicional. Entonces, simplemente se coloca el nombre o la palabra ácido y se siguen las mismas normas de la nomenclatura tradicional que vimos para óxidos e hidróxidos. Entonces, pues nada, el ejemplo. Vamos a trabajar con nuestro amigo el cloro. Entonces, el cloro tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5, 7. Quiere decir que forma 4 ácidos oxáceos, uno con cada estado de oxidación. Entonces vamos a mirar el primero, el más 1 del hidrógeno, el más 1 que es el primer estado de oxidación del cloro y el menos 2 del oxígeno. Y si miramos aquí, pues 1 más 1, 2, menos 2, 0. Ya estuvo. ¿Cómo quedaría el otro? Más 1 del hidrógeno, más 3 que es el siguiente, y menos 2. Entonces fíjense acá, más 3 más 1, 4 positivos, menos 2 negativos. ¿Qué número multiplicado por este 2 me va a dar el menos 4? Pues obviamente un 2 y lo colocamos ahí. Para el siguiente caso, más 1, más 5, menos 2 y lo mismo. 5 más 1, los dos positivos, 6. ¿Qué número multiplicado por menos 2 me da menos 6? Obviamente 3. Y luego viene el último, más 1, con más 7, con menos 2. Nuevamente, 7 más 1, 8 positivos. Para que me den 8 negativos, coloco el 4 y 4 por 2, menos 8. ¿Sí? 4 por menos 2, menos 8. Entonces, ya teniendo los ácidos armados y ya obteniendo el 0, fíjense el orden en el que vamos, primero se arman y se obtiene el 0 antes de cualquier otra cosa. Entonces, ahora sí vamos a nombrarlos. Entonces me dicen, sigue las normas de la nomenclatura tradicional. ¿Qué me dice la regla 4 de la nomenclatura tradicional? Me dice, si un elemento tiene 4 estados de oxidación, se trabajan con prefijos y sufijos de la siguiente manera. Con el menor, prefijo hipo, terminación oso. Y en la mitad el nombre del elemento. Entonces, ¿cómo se llamaría ese? Ácido, primera palabrita, hipo, clor, oso. Clor del cloro, ¿sí? Y hipo, oso. Eso me dice la primera parte de esa cuarta regla. Esa misma regla me dice, con el siguiente, que viene de segundo, solamente vamos a utilizar la terminación oso. Entonces, ahí está. Ácido, cloroso. Solamente terminación oso. La tercera
parte de esa regla me dice, con el tercer estado de oxidación, vamos a utilizar solamente la terminación ico. Y entonces queda así, ácido clórico. Y la última regla me dice, cuando se utiliza el mayor de los cuatro, utilizamos prefijo per y sufijo ico. Entonces, ¿cómo queda? Ácido perclórico. Y de esa manera se nombran los ácidos oxáceos. Únicamente vamos a trabajar esta nomenclatura, que es la más comúnmente utilizada, la más famosa. Hay otras en donde algunos se encontrarán con el prefijo oxo, entonces hay ácidos donde dicen oxonitroso, oxo no sé qué, o dioxo, o lo que sea, ¿sí? Pero pues digamos que esa nomenclatura ya hace tiempo que como que entró en desuso. Aún se ve en algunos ejemplos, en algunas cosas, pero eh, ahorita la nomenclatura que vamos a utilizar es esta. Lo mismo en los hidrácidos. En los hidrácidos a veces no encontramos la terminación hídrico, sino que comienza por decir algo, en vez de decir ácido sulfídrico, dicen anhídrido de azufre. Esa se utiliza un poco más, pero digamos que eso ya corresponde a un manejo un poco más avanzadito de la nomenclatura. Por ahora, con las reglitas que les nombré de la terminación hídrico en los hidrácidos y la nomenclatura tradicional aquí en los osáceos, con eso es suficiente y se pueden entender y desenvolver sin ningún problema. Entonces, para finalizar, algunas especificaciones con respecto a las guías, muchachos. Lo primero, yo les pido que cuando ustedes me envíen una guía, todas las guías tienen una parte teórica, una parte de teoría. Esa teoría, como hace parte de la nota, yo necesito que ustedes esa teoría me la escriban en el cuaderno. Si la quieren copiar tal cual, válido. Si no, hacen un resumen, pero un resumen bastante completo, bastante bien hecho de la información que hay en la guía y me la envían al correo con la evidencia fotográfica, es decir, foto en el cuaderno de lo que escribieron. Eso hace parte de la nota, vale un 30% de la nota. Y el otro 70% es el desarrollo adecuado de las actividades. Entonces, si alguna persona me manda actividades, pero no me manda la evidencia de la parte teórica, obviamente su nota va a quedar incompleta. Y entonces por eso es que yo les devuelvo correos diciéndole, falta la parte teórica, la evidencia de la parte teórica, entonces por favor envíela para completar su nota. Eso lo deben tener muy en cuenta para que me envíen las cosas completas de unas, tanto la parte teórica como la parte de las actividades o los ejercicios. Y pues ya básicamente esto correspondería a esta parte de los ácidos. Con respecto a la guía 3, pues simplemente digamos que no amerita un tutorial en el sentido de que es básicamente teoría lo que ustedes tienen que escribir allí. Entonces, igual, de la tercera guía también me tienen que mandar la evidencia de la parte teórica y las actividades desarrolladas. Lo mejor posible. Traten de responder lo más completo que les sea posible. Y ojalá, basado en la información que se les da, excepto el quinto punto, que ese sí es de consulta, y no basado en cosas que a veces buscan en internet que son supremamente complejas y ustedes ni siquiera entienden a veces lo que escriben. Entonces la recomendación es claro, pero completo, ¿sí? Esa es la recomendación que les doy. Y eso es todo, simplemente un último recorderis. Recuerden que hasta el 10 de agosto está el plazo para enviar las guías a los correos electrónicos, las 3 guías. Entonces ya espero que se pongan juiciosos a terminar esa guía o esas guías que les hagan falta. Y entonces pues ahí van recibiendo la retroalimentación respectiva por medio del correo donde me lo envíen. Listo muchachos, entonces muchas gracias. Y aquí finalizamos la tutoría del tema de ácidos. Muy amables.